Y bueno, por cuestiones de comodidad, hoy vamos a estar revisando lo correspondiente con capítulo 9, la primera parte, ¿vale? Y lo demás se lo dejo a ustedes como un elemento que vamos a estar revisando en el video asíncrono. En esta ocasión yo voy a aprovechar el capítulo 9 para yo poder hablar con ustedes, sacar toda la información que necesitamos y bueno, ya lo demás, lo que falta, lo verán ustedes en ese video. Pero por lo menos la idea principal quiero poder plasmarla hoy, ¿sí? Ese es para el objetivo de hoy, se podría decir. Así que abran bien los oídos y sus mentes y estén pendientes de todo lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Hoy es un tema bastante interesante. Mezcla cositas que ya habíamos revisado, de hecho es continuación directa de capítulo 8. No es como algunos capítulos que de repente no tienen mucha conexión con el anterior. Hoy va totalmente de la mano con lo que ya habíamos visto. Vale. Bueno, todo el mundo tiene la diapositiva enfrente, ¿verdad? Sí, sí, profe. Vamos, pues, vamos comenzando de una vez. Ok, yo soy consciente de que la clase pasada a lo mejor quedó algo volando, ¿sí? Algo que puede generar intriga o que puede generar curiosidad, que son los modelos de redes neuronales convolucionales, ¿vale? O la red neuronal convolucional. Nosotros vamos a estar hablando de eso hoy. Vamos a dar un pequeño preámbulo, vamos a hacer el símil de lo que es la mente humana y cómo funciona la mente humana y así poder entender poco a poco cómo funciona también los modelos de redes neuronales convolucionales, ¿vale? Si hacen memoria, nosotros, gracias a Keras, podemos establecer una capa convolucional, tanto en una dimensión como en dos dimensiones, pero más allá de eso, nosotros no dijimos nada de que era una red neuronal convolucional, ¿vale? Vale. La CNN, ¿vale? Ese no es el canal de noticias, en este caso es red neuronal convolucional. Es una red neuronal profunda que se utiliza habitualmente para la clasificación de imágenes, ¿vale? Desde ahorita le vengo diciendo, si de repente ustedes en sus proyectos quieren empezar a trabajar con algo de clasificación de imágenes, lo más sano y más higiénico es hacerlo a través de esto. No se metan tanto con lo que es otros modelos de clustering, como de repente eh, lo puede ser el KNN, ¿vale? Que es un modelo de supervisado también. Yo les aconsejo que mejor lo hagan acá, mucho más cómodo, mucho más higiénico. En los años 90, la línea 5 de Jean LeCun fue uno de los ejemplos pioneros de la red neuronal convolucional, ¿vale? CNN. En 2012, AlexNet de Alex Kijakazi ganó el desafío de ImageNet y en 2014, GoogleNet de C. Szilagyi, creo que se pronuncia así, ganó el desafío ImageNet. Generalmente esas son una serie de competencias que están para, eh, decirlo de alguna manera, crear algoritmos capaces de poder clasificar mejor las imágenes. ¿Sí? Una competencia, una especie de competencia que se hace, creo que en los Estados Unidos y parte de Europa, si mi memoria no falla. De importancia para nosotros en este caso no tanto, es parte del contexto. Podemos ir avanzando un poco más. Ok. Lo podemos mirar primero en el sentido biológico, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que cuando vemos un objeto o cuando vemos un panorama, estamos mirando todo el panorama. Realmente sí y no. ¿Qué ocurre? Que nosotros como seres humanos lo que normalmente ocurre es que vemos un objeto, enfocamos el objeto y nos centramos en el objeto. Y bueno, sí tenemos conocimiento de lo que está al fondo, pero si en algún momento se han puesto a pensar un poco, realmente cuando vamos a ver un objeto, lo que está alrededor del objeto parece un poco desenfocado. Eso es porque nosotros nos estamos, bueno, en otro sentido biológico, pero se podría decir de forma simple que nosotros nos estamos centrando en ese objeto y estamos tratando de abstraer toda la información de ese objeto, ¿vale? O sea, son muchos otros paradigmas biológicos que ahorita no vamos a mencionar, pero va por ahí, ¿sí? En pocas palabras, es como si nosotros estuviésemos agarrando parches, ¿vale? De la información completa y eso es lo que nosotros estamos procesando. De forma rápida se puede entender de esa forma. Ok, ahora,
¿Qué ocurre? Directamente una red neuronal convolucional, lo que pasa es que aquí no lo dio directamente, se encarga de una pequeña particularidad, ¿vale? Que ahorita si quieren lo podemos revisar en el Gemini para tener el concepto completo y que quede en la pantalla. ¿Qué ocurre? Que la red neuronal convolucional va a estar destinada a particularmente abstraer ciertos fragmentos de la imagen que se puede decir de una forma más simple son los más representativos de la misma. ¿Qué ocurre? Que en base a esos fragmentos o parches que son los representativos o los elementos representativos de la imagen, vamos a poder reconocer cuáles son las características generales que posee la imagen. De esa forma, nosotros podríamos llegar a diferenciar lo que es un perro de un gato. Si ustedes hacen el ejercicio mental, mejor dicho, de una foto de un perro, una foto de un gato, se pueden dar cuenta de que el gato de repente tiene unas orejas pequeñas, el gato suele ser más pequeño, el gato también suele ser más peludo en algunos casos. El gato también suele tener colores diferentes, suele estar manchado, los perros no, los perros casi no. Los gatos también suelen tener ojos diferentes que los perros. Ya a partir de allí nosotros empezamos a abstraer ciertos parches de información que son los que hacen la diferencia de una imagen u otra, ¿vale? La forma en la cual se generan los cálculos, ¿vale? Son a través, bueno, una de las etapas en la que la red neuronal convolucional genera los cálculos es a través del filtro de convolución. Eh, Voy a hacer un breve inciso, espero que ustedes recuerden lo que aprendieron de cálculo de funciones, ¿vale? Dadas dos funciones, f y g, la convolución se denota como un asterisco, ¿vale? F con g. Si f y g son funciones de una variable continuas, la convolución es una integral. Todos ustedes saben integrar, ¿no? Respóndame eso, por favor. Urgente. ¿Cómo, profe? Que si saben integrar. Bueno, yo le diría que sí, pero capaz me hace como tres demostraciones diciéndome que estoy todo lo contrario. Así que quiero creer que sí. Que, que ya no sé, ya no sé. Yo sé, yo entré aquí sabiendo integrar y salí sin saber integrar. ¿Entiendes? Ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Se pueden y que salga en el video. Ok. Lo que quería hacer era que ustedes se vieran dando cuenta de que vamos a reciclar muchos conceptos que a lo mejor ya ustedes conocen. Por eso es que hice énfasis en lo del integral primero. Ahora, eso nada, francamente, era como para asustarlo, pero cositas mías. Una red neuronal convolucional, ¿vale? CNN o ConvNet, que de allí es donde viene el nombre que nosotros habíamos revisado anteriormente, es un tipo especializado de red neuronal artificial, ya lo sabemos, destinada para procesar datos que tienen una estructura de cuadrícula, ya lo sabemos porque obviamente las matrices tienen esa particularidad y las imágenes se pueden transformar en matrices, ¿sí? Como imágenes, aunque también se usa audio y series de tiempo. Se pueden transformar, el audio se pueden transformar en especie de cuadrícula, ¿vale? Porque al final eso es una transmisión de información. Hay un proceso análogo que se utiliza para transformar eso en una especie de matriz, pero francamente ahorita no nos concierne tanto como la clasificación de imágenes de repente. Las se componen típicamente de una secuencia de tres tipos principales de capas que trabajan en conjunto para extraer y clasificar las características. Ya nosotros habíamos revisado una, ¿vale? La capa de convolución. Si recuerdan, eso que tenía una integral ahí fea. Bueno, esta es la capa central y es donde ocurre la magia de la extracción de las características. Palabras de Gemini, ¿vale? Lo que ocurre acá es que se utilizan pequeños bloques de números llamados filtros o kernels, ¿vale? Lo que nosotros habíamos visto allí son los llamados filtros, también hay una forma de llamarlos kernels, a mí no me gusta ese nombre en particular, porque kernel se utiliza en otros muchos puntos de la matemática y sí suele confundirse, ¿vale?
En teoría de grupos se utiliza el kernel. En espacios vectoriales se utiliza el kernel. Entonces, yo prefiero directamente decirle filtros para evitar cualquier confusión con cualquier otra disciplina o parte de la matemática que también utiliza ese nombre. Cada filtro se desliza o convoluciona sobre la imagen de entrada, realizando una operación matemática para crear un nuevo mapa que, que destaca un tipo específico de patrón. Por ejemplo, bordes horizontales, curvas o cambios de color. Realmente lo que nosotros queremos hacer, si nos basamos un poco en la lógica, es empezar a resaltar las características que puede arrojar una imagen. ¿Sí? ¿Qué características pueden tener una imagen? Bueno, muy tranquilamente, si de repente me tomasen una foto en estos momentos yo dando la clase, las características más apropiadas que podrían obtener de la imagen, ¿vale? De zoom, sería el cambio de color del fondo que yo tengo acá con el de la ropa que traigo puesto o el de mi piel. Entonces es un cambio de color interesante, soy consciente de que alrededor de mí hay un fondo uniforme, entonces una característica que extraer de la imagen sería yo, ¿vale? Le diré kernel entonces. Joan, por favor, saboteo, díganle filtros. 01. Bien, las primeras capas aprenden características simples, líneas, esquinas, mientras que las capas más profundas combinan estas para reconocer formas y objetos más complejos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto solamente era una capa, ¿vale? De la red convolucional. Cabe destacar que nosotros podemos armar eso desde Keras, como yo les había comentado en la clase pasada, ya directamente nosotros decirle, mire, quiero una red convolucional de una dimensión. Bueno, ella se arma todo esto, ¿vale? No hace falta que nosotros le digamos, no, mira, ármalo de tal y tal forma. El ejemplo que yo había puesto anteriormente, ya era un ejemplo simple, más bien porque las imágenes tenían poca definición. Pero para situaciones más complejas en las cuales nosotros quisiésemos clasificar imágenes propiamente, lo correcto sería utilizar la red neuronal convolucional. ¿Sí? Ahora me voy a ir otro momento a la diapositiva. ¿Vale? Aquí esto está bastante bien explicado. Este, fíjense, lo que nosotros tenemos acá. Ya nosotros habíamos comentado qué ocurría cuando, bueno, fijé, son funciones de una variable continuas. Pero obviamente estamos hablando de funciones continuas, trabajan en un intervalo dado. Y fg son funciones de una variable discreta, eso se transforma directamente en una sumatoria, ¿sí? Y la convolución es una suma, ¿vale? Ya yo voy a explicar cada uno de estos puntos a profundidad para que se entienda bien. F puede ser el llamado núcleo que actúa como filtro y G ser la imagen. Ahora, allí hay que darle bastante contexto, ¿sí? Porque yo les digo núcleo, imagen y todo el mundo se me vuelve un 8. Lo último que yo voy a mencionar aquí para irlo a explicar a Gemini, porque ahí puedo sacar los ejemplos numéricos más fácil. Cuando una imagen 2D es filtrada por un núcleo 2D de tamaño finito, acá tenemos lo que tenemos abajo en pantalla. Vamos a ver la siguiente lámina. Ok, eh, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Voy a explicarlo gracias a Gemini en un momento. Ok, la parte que a mí me interesa de verdad, porque yo diría que es la más fastidiosa de poder imaginar, es la del filtro de convolución. Ya vimos ahí que es un poco ambigua la respuesta que nos puede dar la diapositiva, así que vamos a darle un poco más de contexto. Bueno, es la operación matemática fundamental que ocurre en las redes neuronales tal y el procesamiento de imágenes tradicional. Su función es extraer la característica de una imagen de entrada, ya lo sabemos, ya lo analizamos, pero queremos saber qué es lo que la compone, ¿vale? ¿Quién me escribió aquí? Kernel. Kernel. El proceso se realiza mediante la interacción de dos matrices principales, la imagen de entrada y el kernel o filtro, ¿vale? La imagen de entrada y el filtro, por favor.
No sean como yo, no le hagan caso a Joan. El kernel o núcleo, ¿vale? O filtro, mejor dicho. Lo que pasa es que aquí varía mucho el nombre y por eso no me gusta tanto la variación. Por mí, filtro. Es una pequeña matriz de números, generalmente 2, 3 por 3 o 5 por 5, que contiene los pesos que la red debe aprender. ¿Vale? Sencillo. Kernel, eso es la supremacía del kernel. Estos números definen las características específicas que el filtro intentará detectar. Por ejemplo, un kernel diseñado para detectar bordes verticales tendrá valores en subcolumnas que contrastan fuertemente. Por ejemplo, -1, 0 y 1 en cada fila. En una red neuronal convolucional, los valores de este kernel no se definen manualmente, sino que se aprenden automáticamente durante el entrenamiento, ¿vale? Ahora bien, esa es la operación básica que nosotros estaríamos realizando allí. ¿Cuál es la diferencia de repente con lo que nosotros tenemos allí en pantalla, que hay una integral, una sumatoria, hay un montón de funciones? Pasa que nosotros lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿vale? Lo podemos ver desde el punto de vista algebraico y lo podemos ver desde el punto de vista del cálculo, que es el que nos otorga la sumatoria y las integrales. Para una computadora, créame que se hace mucho más sencillo sencillamente hacer estos cálculos algebraicos, ¿vale? Es mucho mejor. A nivel de cómputo, es más estable que ir sacando integrales por la vida. Bueno, la operación paso a paso, lo que estamos haciendo es el deslizamiento, ¿sí? El filtro de convolución funciona realizando tres pasos clave de manera repetitiva. La superposición. El kernel se superpone sobre una sección de igual tamaño de la imagen de entrada, llamada campo receptivo, ¿sí? Ahora, multiplicación elemento a elemento. Y aquí es donde nosotros estaríamos reciclando un concepto que nosotros habíamos visto de la diferencia entre los tipos de multiplicación de matrices, ¿vale? La que es elemento a elemento y la que es de forma algebraica, ¿vale? Se multiplican los valores numéricos de los píxeles de la imagen que están bajo el kernel por los valores correspondientes del kernel. Si la imagen es una matriz y el kernel es una matriz K, se realiza esta multiplicación, ¿vale? Lo que estamos haciendo allí, sencillamente, es multiplicar elemento a elemento. ¿Sí? No es la multiplicación usual que nosotros estábamos acostumbrados, por eso en aquel momento, en aquel lejano momento, hice la distinción de que no eran iguales y que en un futuro íbamos a volver a reciclar ese contenido. Este es el punto en el cual lo estamos haciendo. Ok, suma y generación de píxeles de salida. Todos los resultados de esas multiplicaciones se suman para producir un único número. Este número es el valor del píxel correspondiente en la matriz de salida, llamada mapa de características o feature map. Si el resultado de la suma es un número grande, positivo o negativo, significa que el filtro detectó fuertemente la característica que está buscando en esa ubicación de la imagen. Después de eso viene el tratamiento. O sea, todo va a venir acompañado de una explicación gráfica dentro de la diapositiva, ¿vale? Una vez que se calcula el primer valor de salida, el kernel se desplaza una cierta cantidad de píxeles, generalmente hacia la derecha, y el proceso se repite. El número de píxeles que se desplaza el kernel en cada paso se llama stride o paso. Un stride de 1 significa que el kernel se mueve un píxel a la vez. O sea, es como si nosotros estuviésemos moviendo una cuadrícula, una fila, una columna, a la izquierda, a la derecha, disculpen. También se puede mover a la izquierda. Bueno, aquí hay varios parámetros, ¿vale? Y muy importantes. Lo que nosotros tenemos acá son varias cositas que ya voy a reciclar. No las voy a explicar todavía, prefiero irme a la diapositiva de nuevo. Ajá. Vean, ¿qué tenemos acá? Esto es tranquilamente lo que yo les había comentado anteriormente, ¿sí? Ya empiezan a ver una clara relación. A ver, ¿quién sigue vivo? Porque estamos a la hora temprana. ¿Quién sigue vivo? ¿Quién está entendiendo? ¿Y quién no está entendiendo, por supuesto? A Santa está entendiendo, ok. ¿Qué más? Por ahí. Y no. Entonces, continuamos.
Este es el ejemplo que yo les estaba diciendo dentro del Gemini, ¿vale? En el que estamos desplazándonos hacia la derecha. Podemos desplazarnos hacia la derecha y hacia la izquierda. El propósito es que nosotros lleguemos a hacer una especie de mapeo con esta pequeña cuadrícula alrededor de toda la imagen. Sean conscientes de que esta representación y convolucionando, sí, será red neuronal convolucional. Lo que va haciendo es detectar todo eso. Bueno, ya vimos el proceso que se realizaba una multiplicación uno a uno y se sumaba todo eso. ¿De dónde y por qué viene esa relación? Porque, bueno, aquí arriba en la diapositiva que nosotros habíamos pasado existe una sumatoria. Efectivamente, esto se puede abreviar de esta forma, pero si yo les digo esto solamente como había hecho previamente, no se comprende de dónde surgió todo. Es mucho más sencillo, mucho más calmado entender que es una matriz y que, bueno, va a ser una serie de pasos. Es como si yo estuviera solapando la matriz en cada uno de los sectores que voy recorriendo de la matriz más grande, que sería la imagen. Y luego voy, pum, 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 por todo ese proceso. Ok, ocurre, ¿vale? La imagen filtrada sufre un cambio de tamaño. Si fueron pilas y fueron, bueno, perspicaces, a la hora de ver se dieron cuenta de que conforme nosotros vayamos avanzando con ese filtro, ¿vale? Con esa lupa, se podría decir así, encima de esa imagen, al nosotros tener una matriz más pequeña con la cual estamos haciendo la búsqueda, se podría decir así, al final, como es una multiplicación y luego una suma, en la que cada uno de estos píxeles, ¿vale? Es un lugar donde nosotros nos paramos, multiplicamos y sumamos, obviamente pudimos reducir el tamaño de la matriz. Y nosotros no queremos eso, queremos que la matriz quede original, ¿vale? ¿Qué se hace? Ya lo voy a explicar. Esto. Ocurre que eso es lo que nosotros habíamos visto que se llamaba padding, ¿vale? El padding es sencillamente rellenar con ceros la cuadrícula no, el exterior de la cuadrícula, de ahí viene el nombre padding, es como crearle un margen. ¿Para qué? Para que esa matriz termine quedando de la misma dimensión que la que nosotros habíamos comenzado, ¿sí? Para que se mantenga el tamaño. No se alteren los procedimientos, porque si se altera el tamaño, entonces también de una forma u otra se van a alterar los pesos y se van a alterar constantemente, ¿sí? Lo que nosotros estaríamos haciendo en ese momento es crearle un borde y ese borde va a estar full de ceros, ¿vale? Estar lleno de ceros y nosotros no vamos a interceder más en ese borde. Única y sencillamente para que eso, bueno, mantenga el orden original de la matriz. Sí, ya se dieron cuenta que aquí tiene 2 4 6 y aquí nosotros habíamos comenzado con 2 4 6 7, me faltaría uno. Así que aquí creo que se pelaron en eso. Sí, aquí se pelaron. Pero al final es un ejemplo. Nada más es rellenar esto por los lados. Ok. Los filtros de convolución pueden utilizarse para detectar patrones locales. ¿Sí? Y eso es bastante interesante. ¿Qué ocurre? Lo que nosotros estaríamos realizando con los filtros de convolución, como les comenté anteriormente, es única y exclusivamente detectar ciertos, bueno, patrones o características resaltantes que pueda tener la imagen. Ustedes como características resaltantes pueden evidenciar bordes, ¿vale? Que empiecen a crear bordes en esa imagen o un cambio de color, porque recuerden que las imágenes a color vienen, bueno, vienen con un canal RGB, ¿sí? Eso se puede llegar a quitar, se puede trabajar como una matriz de escala de grises, que es lo correspondiente cuando uno quiere trabajar con el procesamiento digital de imágenes, ¿vale? Es bien importante hacer eso. Mucho más higiénico, creo. Y bueno, para ver, esta es la matriz del núcleo.
Ya se empiezan a dar cuenta de qué es lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Y la matriz de imagen local. Aplica el núcleo izquierdo a la imagen derecha por convolución. Y este es el proceso que estamos generando. La matriz del núcleo era lo que nosotros habíamos revisado arriba, ¿sí? Cuando estábamos en las diapositivas anteriores. Es la matriz que yo voy a sobreponer encima de la imagen, ¿vale? ¿Estamos claros? Porque esto se ve así. Simple y sencillamente porque yo voy a multiplicar identidad flashback, sí. Yo voy a multiplicar uno a uno, ¿vale? Cada uno de los elementos y después yo lo voy a sumar todos. Al final, bueno, los únicos que aquí que no son negativos, no son nulos, son la diagonal de este y la diagonal de este. Al final me queda uno por 255 más uno por 255, obviamente porque todo lo demás es nulo y yo, si yo sumo cero me da ese número. Al final me queda 7 por 255 que es 1785. Aquí normalmente, como les dije anterior, no es una matriz de núcleo tan grande, porque si nos damos cuenta, esta matriz es del mismo tamaño que esta. En realidad nosotros con esa matriz no estaríamos identificando ningún patrón. Lo único que hicimos allí fue, bueno, propiamente decir que la imagen coincide en esos píxeles particularmente, ¿sí? Porque estamos multiplicando por la identidad. No quiere bajar. Ok, 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 ok. Ajá. Esto es lo que me interesa también a mí. Utilizando la misma matriz del núcleo, la misma matriz enorme esa, vamos a multiplicarla por una matriz de imagen local, ¿vale? Este, si ustedes son perspicaces, se dieron cuenta de que esta matriz representa una imagen de 2, 4, 6, 7, 7 por 7, 49 píxeles, ¿vale? ¿Qué cosa representaría esta imagen? O, bueno, ¿cuál sería su representación en imagen? ¿Cómo se vería eso en una imagen? O sea, cada uno de estos cuadritos es un píxel, ¿vale? No creo. Esto es una línea recta, prácticamente, bueno, una línea eh, oblicua, ¿sí? Una línea que va así. Si nosotros lo viéramos como una imagen, porque cada uno de estos cuadritos es un píxel. El único punto en el que coinciden es este, en el que está en el medio. Todo lo demás se vuelve nulo. Por ende, lo único que sobrevive aquí es el uno por 255. Y solo hay una coincidencia, ¿sí? Referente a lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿vale? Es como si nosotros hubiésemos agarrado. Lo que pasa es que esto está mal hecho. Aquí debería haber un cuadrito más grande. Es que estamos tratando de reconocer esta partecita, ¿sí? Estamos tratando de reconocer esta línea de la imagen. O sea, en palabras más cristianas, lo que estaríamos haciendo es tratar de saber qué es esta parte de la imagen. Porque nosotros lo que hicimos fue, tú, aplicamos esto, el núcleo, a esta parte de la matriz, ¿sí? Por eso aquí tenía la duda de por qué esto se estaba quedando tan grande. Lo que hace es aplicar este filtro. Este filtro es reconocer este elemento en específico, ¿vale? Lo pongo aquí, reconozco que aquí existe esa línea y ya. O sea, en particular, esta imagen completa se vería como esta diagonal y esta diagonal así y todo lo demás son ceros. Esto es el núcleo, yo le agarré el núcleo y lo empecé a pasar por toda la,
la imagen original, me quedé aquí y estoy reconociendo que es lo que está allí. Me coinciden en estos píxeles, ¿vale? Estos 7 píxeles que coinciden. Eso quiere decir que lo que yo tengo acá en la imagen original es una línea recta en ese punto. De esa forma es que se va mapeando la imagen original completa. ¿Sí? Importantísimo. Y aquí sí quiero que presten atención porque mucha gente se confunde. Hay una diferencia entre las conexiones de las redes neuronales. Eso es lo que al final puede dar una diferencia entre cómo funciona una y cómo funciona otra, ¿vale? Si se dan cuenta, nosotros del lado izquierdo tenemos una red neuronal totalmente conectada. Lo que quiere decir es que de cada uno de estos nodos, a la siguiente capa va a salir un peso, o bueno, van a salir tantos pesos como nodos hayan en esa capa. Entonces, una capa totalmente conectada es útil para ciertos aspectos de la vida, pero no precisamente para todos. Y una convolución de forma gráfica tiene la forma que nosotros vemos en pantalla, ¿vale? Este, de la, o del nodo del medio, se podría decir así, sale tantos pesos como elementos hay en la siguiente capa. Sin embargo, el número va disminuyendo conforme yo me voy a los extremos de los nodos. Vemos que acá este tiene 2 y este tiene solamente uno, este también tiene 2 y este solamente tiene uno. Eso es la forma gráfica que caracteriza a la capa de convolución, lo que nosotros vemos acá. ¿Es posible implementar un filtro de convolución con la red neuronal? Sí. Las aristas solo se conectan localmente como cuando se aplica un núcleo, ¿vale? Lo que estaríamos haciendo acá es asimilar cómo se comportarían las matrices o bueno, la multiplicación de matrices que nosotros revisamos anteriormente, ¿vale? Los pesos son los elementos del núcleo y pueden ser entrenados con datos, en pocas palabras. Y aquí es donde viene la magia realmente. Nosotros en vez de hacer este procedimiento, ¿vale? Pues, al final eso es lo que se está haciendo intrínsecamente. Nosotros no tocamos las matrices, sencillamente conectamos las neuronas de una forma en la que hagan el mismo trabajo que se harían haciendo esto. ¿Sí? Como ustedes están viendo acá, las aristas solo se conectan localmente cuando se aplica, como cuando se aplica un núcleo. ¿Sí? Eso se ve mejor con un ejemplo en código, pero eso ya lo vamos a hacer el sábado. Por lo menos esta parte en particular, que es un poquito más abstracta. ¿Sí? Y bueno, los pesos son los elementos del núcleo y pueden ser entrenados con datos. En otras palabras, como yo había dicho en Gemini, cada uno de los elementos de esta matriz del núcleo, ¿vale? Son los pesos correspondientes con esa red neuronal, ¿vale? Esa es la forma más práctica de poder reconocer esos elementos sin necesidad de tenernos que meter con matrices. Porque esto se vuelve súper, súper tedioso. Entonces, si yo ya de por sí puedo establecer pesos aquí y el tipo de conexión que van a tener, se me hace mucho más fácil, ¿vale? Ok, ahora, ya vamos a darle contexto a lo que está en el suelo ahí del muñequito muerto. ¿Hay alguien que no haya entendido? Que se le haya hecho complicado. Tengo un dolor de cabeza horrible. Coméntenme. ¿Quiénes están vivos? ¿Quiénes están muertos? Hasta el momento han entendido. ¿Se sienten bien con la explicación? Comenten. Ok, vamos a darle contexto ahorita rápidamente. Capa de convolución. Normalmente tenemos un conjunto de núcleos, ¿vale? Filtros, con un tamaño filtro, ¿vale? Obviamente nosotros no le vamos a aplicar un solo filtro a una imagen, pues. El propósito al final es ir reconociendo cuáles son los elementos que están en esa imagen. Con un solo filtro nosotros no vamos a hacer mucho.
Es muy, 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 muy importante que nosotros tengamos eso en mente. ¿Por qué? Porque de ahí se abstrae lo que nosotros tenemos en pantalla. ¿Qué ocurre? Que nosotros entonces podemos ver la cantidad de filtros que le vamos a aplicar como sencillamente una pila, ¿vale? De todos esos filtros que le vamos a aplicar a la imagen. Un núcleo produce un mapa de características, por lo que se producen tantos mapas de características como el número de núcleos. Nosotros habíamos visto en diapositivas y en la entrega anterior que cuando nosotros aplicamos un filtro a una imagen nos quedamos con el mapa de características de la misma. Si le aplicamos una cantidad de filtros a la imagen, nos vamos a quedar con una serie de mapas de características también. ¿Sí? Obviamente, cuando le hagamos el proceso, alrededor de la imagen va a estar cubierto de ceros para poder rellenarlo y con eso, bueno, tener la idea y la lógica de que va a tener el mismo tamaño que la imagen original. Fíjense que hay algo que no me gustó precisamente de aquí y es que nosotros estamos trabajando con las matrices, pero arriba nos comentó lo de la función y la integral. Generalmente yo se los comenté, bueno, porque es parte del contenido, pero yo no soy fanático de dar la explicación con esas herramientas porque normalmente la gente suele confundirse bastante. Yo estoy 100% seguro de que más de ustedes ese aspecto, ese punto los confundió. A mí me gusta más pensarlo de una manera más simple e irme, ¿cómo integro una matriz? Se puede derivar una matriz. Tú puedes derivar una matriz. Yo lo hice, pero también está la forma de hacerlo mediante la derivación parcial. Tú derivas cada una de las componentes de la matriz. Exactamente. La derivación parcial es derivar cada una de las componentes de la matriz conforme a un, a una variable. Al final, la integral es, bueno, la derivada es el proceso inverso a la integración. O sea, si tú puedes derivar, generalmente tú puedes integrar. ¿Sí? Es sencillo, el problema son bueno, las constantes de integración que a lo mejor no te van a dar bien, porque es una integral indefinida. Otra cosita, los canales de color rojo, verde y azul pueden ser convolutos con núcleos separados. En pocas palabras, yo podría extraer el color rojo de una imagen, el color verde de una imagen y el color azul de una imagen mediante, bueno, mapas o núcleos que vayan por separado, ¿vale? En pocas palabras, y dicho de una forma en la cual todo el mundo me va a entender, suponiendo que yo tuviera una matriz, entiendo una imagen de este estilo. Tengo aquí mi cuadrito, ¿vale? Y esto está pintado en azul, y esto está pintado en rojo. Ser bueno, suponiendo que Da Vinci, sí, no, de verdad, esto pareciera como si lo hubiese pintado el Joker, pero obviemos mi falta de creatividad con el mouse un momento y hagamos el ejercicio mental de que yo nada más quiero extraer mediante una capa de convolución lo que esté pintado con color azul. Entonces, al yo pasarle el, todo el núcleo, pasárselo por encima, me voy a quedar con el contorno de esta imagen. En el mapa de características resultantes, yo me voy a quedar con el nada más. Y lo puedo hacer tanto con el color rojo como con el color verde. Recuerden que RGB, Red, Green and Blue. A nada. Con eso se forman todos los demás colores del, del espectro que nosotros podemos ver en nuestras pantallas. Ahí, borre y eliminar. Excelente. Ok, continuamos. Fíjense, esto es otra red que nosotros habíamos visto dentro de las que nos recomendaba Keras, ¿vale? ¿Alguno se acuerda si en algún momento leyó con atención o leyeron con atención algo que decía Max Pooling?
Ah, chicos, coméntenme. ¿Lo leyeron? ¿Se fijaron en que en los tipos de redes que podríamos crear? Sí, tal cual yo, tal cual. O sea, nadie se acuerda si lo leyó o no. O sea, tampoco lo juro al final de la clase. De contexto. Ahora, bueno, creo que más o menos, sí. Sí, sí, sí. Yo me había ido con la otra que era, a ver, sí, ya sé con cuál había leído la input. El max pooling o agrupamiento máximo es una técnica de submuestreo no lineal utilizada en las redes neuronales. Ya sé cuál, Clarence, esa es la que me acordaba ahorita. Utilizada en las redes neuronales convolucionales, cuyo principal objetivo es reducir la dimensión espacial, ancho y alto, de los mapas de características que salen de las capas convolucionales, ¿vale? Conservando solo la información más relevante. Es una operación que ayuda a que la red sea más eficiente y más robusta. En general, lo que nosotros estaríamos haciendo allí, y me gusta pensarlo de esa forma, es resumir lo que nos está entregando el mapa de características, ¿vale? Porque suponiendo que el mapa de características nos dio la posición del color azul, pues entonces yo mediante el max pooling quiero hacer que esa información se reduzca a un punto en el que si habían 5 píxeles azules, yo lo quiero llevar a una matriz de 3 por 3 en la que un solo píxel me represente lo que antes me representaban esos 5 píxeles azules. De esa forma yo estoy reduciendo el ancho y el alto de la columna, de la matriz en general, pero estoy conservando la información o la mayoría de la información. Bueno, el funcionamiento del max pooling es bastante sencillo. Opera de forma independiente en cada mapa de características y no utiliza filtros o kernels. En su lugar, utiliza una función matemática fija, ¿vale? Generalmente se aplica una ventana deslizante de orden 2 por 2 y un stride o el paso que comúnmente es igual al tamaño de la ventana. Ejemplo, un stride de 2 para una ventana de 2 por 2. De esa forma, ¿vale? Agarra el mayor. No, no agarra el mayor. Ya va. Vamos a decir, oh, si para allá ya lo digo. O sea, tiene que ver. Vamos a probar. Por lo menos, esta es una ventana de 2 por 2, entonces yo me voy a mover, el stride va a ser la cantidad de elementos que yo tenga ahí en esa matriz. Entonces yo me muevo hacia abajo, me moví 2 elementos hacia abajo y busco la siguiente. Esto porque me ayuda a evitar que se solapen y de esa forma yo voy resumiendo todo dentro de una matriz pequeña. Sí, claramente, bueno, la matriz tiene que ser divisible, se puede decir así, para evitar los solapamientos. O sea, si el orden de la matriz es 6 por 6 y yo quiero agarrar y decir, bueno, voy a resumir eso en una nueva matriz, ¿cuántos elementos tiene que tener? O bueno, ¿cuál es el orden de la matriz más pequeña que yo voy a obtener? Debería ser 3 por 3. ¿Por qué? Porque por cada columna me caben solamente 3 matrices, igualmente por cada fila, ¿vale? Entonces este estaría representando este sector aquí estaría representado por este que está aquí por este que está aquí por este que está aquí por y así sucesivamente con lo demás. Ahora vamos a ir con lo que había comentado Joan, que se me adelantó un peluche. Ok. Ya comenté los deslizamientos por la ventana, ¿sí? Y ahora vamos con lo que él había comentado, que era la selección del máximo, ¿vale? Dentro de cada región cubierta por la ventana se selecciona el valor numérico más alto y se genera una salida. Este valor máximo se convierte en el único píxel de salida correspondiente a esa región, en el nuevo y reducido mapa de características. De esta forma, nosotros, eh, dando la serie de pasos que habíamos hecho, utilizamos la red convolucional para extraer la característica
Ese mapa de características va a tener, bueno, las características que nosotros queremos buscar de allí. Obviamente estamos viendo desde el punto de vista de los pesos en las redes neuronales, eso se va a ir ajustando. ¿Cómo se va ajustando? Como ya habíamos visto en el capítulo anterior de redes neuronales. Vamos a pedirle al final una serie de, se puede decir, resultados para ver a qué característica pertenece y si resulta que no pertenece a la característica que nosotros le solicitamos, él va a modificar esos pesos. Más nada. O sea, reciclando el contenido que habíamos dado la semana pasada, el lunes. ¿Sí? Ahora, este mapa de características más chiquito va a conservar de cierta forma la información que tenía el mapa de características más grandes. Vamos a ver, por ejemplo, los numéricos. Por lo menos, si tienes una ventana 2x2 con los valores 1, 5, 2 y 4, el resultado del max pooling sería 5. ¿Sí? Si la entrada era de 4x4 y aplicas max pooling con una ventana 2x2 y un stripe de 2, la salida será de 2x2. Esto reduce el número de datos a la cuarta parte, ¿vale? Se oye teórico, se oye denso, pero en realidad está pasando lo que yo les había contado. Si de repente nosotros le hacemos un max pooling a esta matriz, que es del mismo orden que la ventana, nos vamos a quedar sencillamente con el valor más alto que tenía esta ventanita, que es el 5. En cambio, si nuestra matriz era de 4x4, por cada columna caben dos matrices, por cada fila caben dos. Eso quiere decir que, si nosotros sabemos acá, suponiendo que esto estuviese derecho y regular, suponiendo que no está pasando, pero no importa. Yo me quedaría entonces con esto cuando pongo aquí, y esta va a ser la nueva entrada de la matriz. Me llevo- Esta va a ser la nueva entrada. La otra entrada, y esta va a ser- se ve horrible, esto es Picasso. Fácilmente sí, esto ya cuenta como arte abstracto, neocubismo, creo yo. Literalmente son cubos. Eh, Actualmente yo creo que esta obra de arte debería ser catalogada ya como, sé, como algo que podría escribir en un disco de oro y mandar al espacio a ver si alguna alienígena lo ve y le encuentra significado. Y si le encuentra significado, que nos diga qué fue lo que entendió. Pero la idea se comprende, ¿vale? Es como si en este punto hubiésemos agarrado esta matriz que está aquí, ¿vale? Le ponemos y obviamente nos va a llevar el valor más alto, que es el 5. Entonces aquí lo mismo para el resto de los sectores que están en la matriz original. Vamos a borrar. Y bueno, este, ¿se comprende? ¿Estamos bien? Coméntenme, chicos, ¿cómo andamos de temperatura cerebral? ¿Ya se nos fundió o todavía sigue frío? ¿Qué tal? Sean conscientes que esto es bastante interesante. El Max Pooling no aprende nuevos pesos, ¿sí? Porque su intención no es aprender de lo que está haciendo, ya viene con una serie de funciones matemáticas predefinidas, que es lo que nosotros veíamos ahí con la ventana. Solamente simplifica la representación de los datos para lograr los siguientes beneficios, ¿vale? Reducción de dimensionalidad, disminuye drásticamente el tamaño del mapa de características. Esto reduce el número total de parámetros en las capas posteriores y la complejidad computacional. Sí, bien importante. Lo segundo,
Conservación de características dominantes, ya eso lo había comentado. Al seleccionar el valor máximo, se asegura que las activaciones más fuertes, los patrones o características más relevantes detectados por la capa convolucional anterior, se transmitan a las siguientes capas, solo que de una forma mucho más compacta. Invarianza a la traslación, ¿vale? Aumenta la robustez del modelo. Si un patrón como un borde se mueve ligeramente en la imagen de entrada, el valor máximo en la región de pooling a menudo permanece en el mismo sitio, ¿vale? Haciendo que la red sea menos sensible a la posición exacta del objeto. Eso quiere decir que, como tal, a mí no me interesa cuál es la posición exacta del objeto en ese punto, sino extraer la característica del objeto, ¿sí? Y la prevención del sobreajuste o overfitting, se pronuncia así. Al descartar detalles menos importantes, los valores no máximos, el pooling actúa como un regularizador, ayudando a que el modelo se centre en las características esenciales y generalice mejor a datos no vistos. ¿Cómo se hace eso del sobreajuste? Mucha gente se lo comentará. El sobreajuste ocurre cuando nosotros, ya habiendo establecido pesos correspondientes para obtener la mayor cantidad de características, como una serie de estamentos que nos permiten a nosotros tener una buena métrica, nosotros continuamos haciendo ajustes a esos pesos, ¿vale? Eso no nos está brindando a nosotros un, un máximo o nosotros no estamos obteniendo una mejora en las características representativas de nuestra red neuronal, sino que en ese momento lo que estamos haciendo es malgastar recursos, ¿vale? Porque ya a partir de cierto punto no va a haber forma de mejorar eso. Es bien importante no caer en el sobreajuste, ¿sí? También suele haber problemas con el sobreajuste, mucho más en el caso de la clasificación de imágenes, para ver, para acordarme del ejemplo particular. Para ver. Si se vuelve redundante la extracción de características, en pocas palabras, empezamos a crear, como lo había comentado anteriormente, ese proceso de volver a buscar ciertos pesos que a nosotros no nos interesan, porque ya necesitamos la información de allí y ya la obtuvimos. En pocas palabras, se vuelve muy fastidioso. Eso aumenta el tiempo de cómputo y también disminuye la calidad de algunos datos a la hora de hacer la clasificación. Ya veremos eso, bueno, ya veremos, no. Ya lo verán ustedes cuando les toque experimentar. Porque parte fundamental de este capítulo, bueno, de los capítulos 7, 8 y 9, es que ustedes puedan tomar cualquier ejemplo que se consigan en la red y empezar a hacer experimentos desde ahorita. Cuestión de que cuando lleguen al tema del proyecto, ustedes vengan mucho más capacitados como para poner en pie de mesa con todo lo que tenga que ver con el conocimiento que deberían tener ya para programar. ¿Vale? Y bueno, estas son cositas. Pero, por alguna razón, yo nunca los... La mayoría de las veces Gemini se basa será en los videos que pone la gente en YouTube para poder sacar ese contenido. Son una cosa que a lo mejor nunca quedará clara. Y de allí es que nosotros sacábamos el diagrama del anterior, ¿sí? Las capas de convolución y de agrupación se repiten varias veces. La capa de convolución, en este caso, sencillamente nos dedicamos a eso para poder entenderlo bien. La extracción de las características fue lo que nosotros estamos revisando, bueno, fue lo que nosotros revisamos hoy y seguiremos revisando hasta que termine la hora de Ortiz, exacto. La capa de convolución se va a repetir una que otra vez. Cuestión de que podamos extraer con consistencia las características que necesitamos, ¿vale? Con esto yo les estoy diciendo que a lo mejor se aplican una serie de filtros más de una vez. Depende de cómo esté configurada la red neuronal en Keras. Les digo el ejemplo en Keras porque es lo más común y de hecho es con lo que ustedes se van a familiarizar más en estos momentos. Y bueno, componente de la red neuronal convolucional. Ya nosotros hablamos de lo que eran el mapa de características, ¿vale? Supongamos este bonito perro que no soy consciente de cuál es la raza, ¿vale? Las CNN pueden aprender automáticamente las características más útiles para la tarea a partir de los datos originales. La figura siguiente muestra un mapa de características generado a partir de una imagen de entrada, ¿sí? No es lo más correcto representarlo de esta forma, pero se deja pasar, ¿vale? ¿Qué ocurre?
Nosotros, entonces, con este pequeño ejemplo que habíamos dado anteriormente, sabemos que nos podemos reconocer ciertos elementos, bordes, cambios de color, todo lo demás de una imagen original. Aquí lo que nos interesaría a nosotros, para ver, de una forma abstracta, como si nosotros fuésemos una red neuronal artificial, nos interesaría reconocer en este perrito las orejas, la lengua, las patas y el color, ¿vale? Esas son cosas que van a estar representadas en los futuros mapas de características que se puedan generar. Ahora, la que viene es un poquito más pesada para entender y es totalmente fastidiosa de entender, sobre todo la de la izquierda, ¿vale? Eh, una red neuronal completamente conectada, aquí se puede evidenciar un poco más algo realista, ¿sí? Mucho más realista. ¿Qué ocurre? Que, fíjense, esta es una red neuronal completamente conectada. Ya lo había comentado, pero aquí es, no quiero decir, volver a decir realista, porque en circunstancias, varias circunstancias, mejor dicho, se van a dar cuenta de que este no es el número total de neuronas que pueden tener en una capa, sino que pueden tener muchísimas más. Y representar eso con un grafo de dolor de cabeza. Quédense con la idea de que esto está completamente conectado, ¿vale? Cada una de estas, están acá, tiene tantos pesos como neuronas hayan del lado derecho. Tiene una alta complejidad debido a la estructura totalmente conectada y la velocidad de aprendizaje lenta y posibilidad de sobreajuste. Como les dije, posibilidad de sobreajuste es esa necesidad constante de tener que estar modificando esos pesos y esos pesos no van a tener ningún, bueno, ningún tipo de bien a la hora de querer revisar las métricas de nuestro algoritmo. Ahora, la CNN es una red neuronal que, como su nombre lo indicó anteriormente, está parcialmente conectada, ¿vale? No todos los nodos de entrada tienen tantas salidas o tantos pesos como neuronas haya en la siguiente capa, ¿sí? A estas particulares cositas que están aquí, ¿vale? Se les llama campo receptivo, ¿sí? Muy, muy particular. Bueno, en este caso, campo receptivo conforme a una sola neurona, porque vemos que esta va a tener tres, tres entradas y esta, cada una de estas va a tener algunas tres salidas, otras dos, dependiendo de cómo estén conectadas, pero particularmente casi todas de aquí van a tener al menos dos entradas, ¿vale? Y si no, hay algunas que tienen hasta tres, pero no van a tener más de allí. Es una estructura bueno, parcialmente conectada, como yo le había dicho anteriormente, que utiliza las operaciones de convolución, ya las revisamos, para reducir la complejidad. Lo que estamos haciendo es extraer características, al final lo hacemos más pequeñito. La operación de convolución extrae características útiles. Ya está de más volver a explicarlo. Vamos a avanzar al siguiente. Esto es lo que habíamos visto. Ahora, la forma en la que se entiende esto correctamente, ¿vale? Correctamente es a través de esta fórmula. Yo en particular prefiero dejarla para el sábado para tener un par de demostraciones listas. Hoy no las tengo listas. Prefiero dejar esto para sí. Prefiero hacerlo porque ahí explico de dónde surge paso a paso. Prefiero hacer eso. Eso es mucho más higiénico en este caso. Por eso soy consciente de que se torna pesado y tampoco es que la clase va a girar en torno a esto. ¿Sí? ¿A qué hora demuestran el certificado? Cuando entreguen todas las actividades. Cuando entreguen todas las actividades y en los proyectos también. En ese momento se les demuestra el certificado. Ok. La operación de convolución. Ahora, soy consciente de que aquí es un terror, ¿vale? Un horror, horrible, horripilante. ¿Por qué? Porque hay muchos números y no se entiende nada. Soy consciente de eso. Ajá, por eso dije proyectos. Este,
vamos a ir paso a paso, ¿sí? Una por una, cada una de las cositas que vamos a estar revisando hoy, ya que Valentín se está metiendo, tiene mucho que ver con esto. Aquí había ejemplos básicos, básicos, pero este ejemplo es numérico. Vamos paso a paso, ¿sí? Vamos con esta. No voy a tocar la unidimensional, me interesa esta solamente. Fíjense, nosotros tenemos en cada una de estas un, un sector, ¿vale? Este es el núcleo. El núcleo es el que nosotros le vamos a aplicar a cada uno de estos sectores en el que nos estamos moviendo. Y bueno, sencillamente empezamos a darle valores numéricos a lo que sería el mapa de características al final, ¿sí? ¿Qué ocurre? Nosotros agarramos y dijimos, ok, bueno, me paro en este bloquecito. Déjame señalarlo con el lápiz. Pum, me voy aquí. Y voy a multiplicar eso por todo. Ok, 2 por menos uno menos 2. 2 por cero cero. 2 por una 2. 2 por menos uno menos 2. 2 por cero cero. 2 por una 2. 2 por menos uno menos 2. 2 por cero cero. 2 por una 2. Al final yo sumo todo eso y me da cero. Este es el primer cero que está aquí. ¿Sí? Me muevo hacia acá. Voy a cambiar de color. Empiezo a hacer el mismo procedimiento. Son los mismos valores. Me da este cerito que tengo. Punto. Me muevo. Bueno, originalmente debía haberme movido aquí, pero sería este. Eliminar. Este, ahí. Por esta me da este. Sí. El color. Ahí me estoy moviendo correctamente. No, me moví la que no es. Sería esta que te queda. A este. Ahora hago esta. Hago la suma respectiva. Nos damos cuenta de que esto al final va a dar 3 y todo esto va a dar menos 2 menos 4 menos 6. Menos 6 más 3 3. Y aquí está este. De esa forma es que yo voy llenando todo esto. Y es eso que vamos a llenar con ceros. ¿Sí? Este es el ejemplo más práctico que se puede hacer con una convolución bidimensional. La unidimensional es más de lo mismo, pero no hay necesidad de irnos directamente a esto, ¿sí? Nosotros agarramos estos tres, los multiplicamos por estos tres, los sumamos y nos da este primer número. Luego nos corremos hacia la derecha un espacio, agarramos estos tres, los multiplicamos por estos tres y nos da este. ¿Por qué no agarré este? Porque este tiene valores flotantes y para mí se hacía mucho más sencillo hacer los cálculos con los enteros y que ustedes lo vieran, ¿sí? Y bueno, en la figura de la izquierda, ¿vale? La operación de convolución que suma todos los resultados de la multiplicación de las unidades correspondientes de los valores del campo receptivo, 1, 22, y el núcleo 0 es 0.3, 0.4 y 0.3. Cuando se me va el mouse, sería en ese momento nuestro campo receptivo y el núcleo que se va a internamente, ¿vale? ¿Qué me da como resultado esto? Si se dan cuenta, eso tiene mucho que ver con lo que habíamos visto acá, ¿vale? En este tengo mi campo receptivo con esas entradas. Aquí trabajan los pesos, ¿vale? Que sería el núcleo o el que yo le estoy mandando allí.
y este sería el resultado, ¿vale? Ahora, hasta aquí, ¿van entendiendo? Excelente. ¿Y todos los demás siguen entendiendo? Es importante que me comenten. Me duele la cabeza, no, a mí también me está doliendo la cabeza, pero no es por esto. Tranquilo, Joan, estamos en las mismas circunstancias. Por eso que si me ven de repente un poquito lento, no es porque no me interesa el tema ni nada, pero tengo un dolorcito de cabeza fastidioso. Vamos a continuar entonces, más de lo mismo, ¿sí? Esto es sencillamente más de lo mismo. Para ver. Para leer, ok, la diapositiva anterior la de Esto es sencillamente lo que yo les había comentado con rellenar, ¿sí? No hay nada del otro mundo aquí. Ahora, de esta forma es que se empiezan a hacer cositas, ¿vale? Yo particularmente siempre opto por usar TensorFlow. Aquí eh, hicieron como una especie de ejemplo sin usar TensorFlow, creando una función que hiciera más o menos lo mismo, ¿vale? Cabe destacar que muy preferible trabajar directamente con TensorFlow. ¿Qué ocurre? Nosotros ya habíamos trabajado con valores discretos, ¿vale? Los anteriores eran directamente valores discretos, pero se pueden identificar también como valores continuos, o sea, como valores que viven en un intervalo. La figura siguiente muestra una convolución de una matriz de entrada 8 por 8 y un núcleo de 3 por 3. El paso es igual a 1 y se rellenan ceros en la matriz de entrada, así como la convolución 2D genera una salida de tamaño 8 por 8, ¿vale? Sencillo, ¿vale? Sencillo. Lo que nosotros aplicamos allí fue, bueno, lo mismo que nosotros teníamos anteriormente, en donde creamos el borde, solo rellenamos con cero después. Esta es la forma en la cual se estaría pensando cuando queremos programarlo desde cero, que esta es la forma como se programaría desde cero. Yo en particular, yo se lo dejo para que ustedes lo lean, no vale la pena a estas alturas del partido ponernos a explicar cada una de las líneas, eso se puede entender fácilmente, se puede entender fácilmente si nos ponemos a leer, pero no es el corazón de lo que estamos viendo, así que podemos ir avanzando. Fíjense, para ver. El Max Pooling, sí, bastante interesante. Uh, uh, no, no es el Max Pooling, es otra cosita. Esta es la capa de agrupación. Sí. El submuestreo es una operación típica de agrupación de dos tipos que se aplican a las redes neuronales convolucionales. Son el máximo de la agrupación y la medida de la agrupación, y la media de la agrupación, disculpen, o promedio de la agrupación. En general, la capa de agrupación se denomina eso que tienen en pantalla. P sub n1 por n sub 2, ¿vale? El subíndice indica el valor máximo y el tamaño del píxel adyacente para la agrupación de medias. El número de píxeles adyacentes es el tamaño de la agrupación. Ahora, este sí es el max pooling. Esta es la media de la agrupación. Por eso dije, no es directamente eso. O sea, sí, este es, pero
este otro no. Este otro es otra cosa, lo que nosotros teníamos en pantalla. El promedio de la agrupación, lo que está ocurriendo acá es que nosotros estamos sacando el valor promedio de esta ventana, ¿vale? Que nosotros habíamos declarado una ventana 3x3 y a partir de esa declaración de ventana sacamos todo lo demás. Nosotros podemos sacar la cuenta, a ver si efectivamente da. Sería, para ver, ¿alguien tiene una calculadora a la mano? ¿Quién me puede hacer el favor de sacar la cuenta? Diga, ok, súmate todo esto y sácale el promedio. Quiero ver si no hay ningún error numérico aquí, porque si lo hay, me guindo. Sería 2 más uno 3 más 7 10 más 5 15 3 18 1 19 más 7 serían 26 más 8 serían 34. 34 entre 32, más o menos creo. Sí, 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 da Perdón. 10,7. 3.7. Excelente. Gracias, Lee. Estás lento, Joan, estás lento. Te veo lento. Y yo soy el que se está muriendo el dolor de cabeza. Sumé rápido y no sumé mal para tener el dolor de cabeza, de hecho. Me sorprendió a mí mismo. Ese tipo de cositas también bueno, ayudan, de cierto modo. Es que estoy viendo, no, está bien, te comprendo. Eh, Ventaja de la puesta en común, o la agrupación, mejor dicho. La agrupación aumenta la eficiencia del cálculo, ya que reduce el tamaño de la característica. En pocas palabras, bueno, ambas están representando más o menos lo mismo, ¿sí? De esta forma, nosotros estaríamos representando la característica, o bueno, el píxel con el valor máximo dentro de esa ventana de características. ¿Qué ocurre? Que de esa forma, son dos maneras de ver la vida, se podría decir así. Nosotros podemos agarrar ese valor, representarlo dentro del max pooling, el max pooling queda aquí, y lo rescata y de aquí, ¿vale? Sencillamente. Pero muy tranquilamente no pueden haber otras características que sean adyacentes a este píxel que no son tan de nuestro agrado, no se están viendo representadas por este píxel únicamente. Entonces, lo que comúnmente se toma en esos casos sería la agrupación o la media de la agrupación. Eso va a representar mucho mejor lo que sería la característica en conjunto que puede tomar la ventana cuando la ponemos encima de la matriz, ¿vale? Son dos formas de verlo, ya nos vamos a dar cuenta de que en el futuro, ¿vale? Creo que se puede ver el sábado, más o menos. Me sirven para cosas particularmente parecidas, pero al final no se casan en todo, o sea, no van en todo, no cuadran en todo, y se tiene que saber utilizar. Y bueno, ya habíamos visto eso, la reducción de las características también reduce las posibilidades de sobreajuste. El pooling sigue siendo un componente central de la estructura de la red neuronal convolucional, pero algunas estructuras de CNN se desarrollan sin utilizar capas de pooling. Eh, Muy tranquilamente, no es que nosotros con esto estamos diciendo que sea un paso ultra, mega, hiper necesario para poder hacer la clasificación que queremos hacer. Muy tranquilamente, en algunos casos nos podemos ahorrar ese pasito, ¿sí? Pero dependiendo sea de lo que nosotros queremos hacer, porque obviamente no es lo mismo procesar una matriz de 528 por 528, suponiendo que nosotros tenemos una imagen así, a 1080 por 720. No es lo mismo, no es lo mismo. Y de ahí vamos a requerir muchas más neuronas. Es mejor en esos casos, bueno, tener una capa de pooling que extraiga las características más resaltantes e ir achicando todo lo que tenga que ver con la información. Por el final va a estar representando más o menos lo mismo. Y de esa forma la red va a ser mucho más estable, se podría decir así. Se obvia mucho el tiempo de entrenamiento y por sobre todo la cantidad de neuronas que van a ser necesarias para
hacer la clasificación correctamente. Una capa convolucional de paso 2 puede considerarse como una capa de agrupación con peso de aprendizaje. Eso ya es más abstracto y yo les recomiendo que por el momento no le presten tanta atención a eso para darle más contenido en el futuro. Y tampoco a esta última frase, ¿vale? Esto claramente no lo voy a mandar a leer una tesis completa para que puedan entender esa partecita. Ya aquí nos estamos poniendo más creativos, ¿sí? En particular, voy a olvidar estas diapositivas que vienen después. Y aquí estamos bastante interesantes. Ok, me voy a quedar aquí un momento para ver, sería lo correcto. No me quiero meter con esto. Esta es la que esta es la que quiero revisar. ¿Por qué? Porque con esto, con lo que está anteriormente, sí puede ser útil, pero vamos a obviarlo un momento porque prefiero que sepan cómo se construye con TensorFlow a que saber cómo se construye directamente con los componentes más básicos. Suena contraintuitivo, sí, suena contraintuitivo, pero quiero dejar eso para tratarlo con más profundidad después, porque yo soy consciente de que si me centro en eso ahorita, ustedes van a asociar poco con el contenido que vimos el lunes, porque el contenido que vimos el lunes ya poseía a TensorFlow como protagonista y ya tenía bueno, decían por ahí en algunos puntos el max pooling y las redes neuronales convolucionales. Dicho de una forma más sencilla, o sea, tampoco es que esto tiene mucha pérdida, de hecho, pues, si me deja cliquear, por favor, ahí se me quedó pegado. Dicho de una forma rapidita, lo que está ocurriendo acá es que nosotros con las herramientas prácticas que nos da TensorFlow, sin necesidad de agarrar y decirle a Keras, ok, hazme una capa de red convolucional, lo que hago es empezar a construirla desde cero con TensorFlow, ¿vale? Desde cero. Este tipo de cositas también son un poquito fastidiosas de ponerme a explicar ahorita, sobre todo porque hay conceptos que tendría que explicar de antemano, como lo que es la entropía, y eso ya es, bueno, ya más o menos el tema de lo que es la entropía en general, de para examen, donde tenemos la mente más fresca y no la tenemos tan destruida con las cositas que habíamos visto. Una red convolucional toda la vida, multicapa en este caso, va a tener la siguiente representación, se podría decir así. La entrada, la primera convolución, el pooling, la segunda convolución, el segundo pooling, una full conectada, ¿vale? Y otra capa totalmente conectada con una salida que me va a indicar a mí las clases a las que puede pertenecer. Sí. Ese, por lo general, se podría decir que es el mantra que se utiliza para la red neuronal convolucional. Cabe destacar que esto es más un story time de lo que a mí me pasó cuando vi la primera vez este tema. A mí me parecía que todas las redes neuronales eran también redes neuronales convolucionales. Ahí es donde radicó mi error cuando yo investigué en más profundidad qué era cada una de las cosas. Efectivamente, la red neuronal convolucional es parte de lo que son las redes neuronales en general, pero es muy distinto porque no estamos buscando, primero, que se conecten todas las neuronas, no necesitamos una fully connect. Segundo, va a estar representando lo que serían operaciones con matrices, ¿vale? Eh, Luego de su representación particular, ella va a permitirme a mí extraer una serie de características.
no viene con la necesidad de hacer una clasificación mediante un valor numérico, como lo habíamos visto en casos anteriores, o con las tablas de verdad, ¿vale? Una red neuronal que fuera capaz de dar una tabla de verdad, no. Aquí es diferente. Es una herramienta que tiene prácticamente, prácticamente no recicla algunas estructuras previas, pero al final nos permite a nosotros hacer algo súper distinto de lo que habíamos hecho anteriormente. Al final, para ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está esta misma vez. Lo que me interesa es esta partecita, ¿vale? Porque esto tiene bastante relación con el código que yo les había pasado el lunes, se me queda pegado lo de la semana pasada. El lunes previamente, ¿sí? El ejemplo que yo les había dado, espero yo que me hayan prestado atención, donde yo les decía, bueno chicos, hacer una red neuronal con Keras es súper sencillo, porque lo que nosotros tenemos que hacer es especificar cada una de esas cositas, ¿vale? Sí, cada una de esas cositas lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, para este caso, sería muy parecido. Vamos a ver el siguiente código. Aquí particularmente lo hacen por partes. Yo soy más fanático de hacerlo todo de golpe dentro del sequential, ¿vale? Pero soy consciente de que hacerlo por partes permite evidenciar mejor cómo vamos a construir cada una de las capas, ¿sí? El Model Add nos permite a nosotros agregarle capas al modelo. Cuando escribimos Model Add, lo que nosotros vamos a escribir después, bueno, es sencillamente el tipo de capas que nosotros vamos a estar agregando. El tipo de capa, como nosotros tenemos aquí, va a tener la cantidad de filtros. ¿Cuántos filtros le vamos a agregar? 32 filtros. ¿Por qué le queremos agregar tanto? No sé. Supongamos que es cuestión del ejercicio, ¿sí? Cabe destacar que no todos los filtros son iguales. No toda la cantidad de filtros ejecutan también un resultado igual. Todo eso viene dependiendo del ejercicio. Y por eso es que siempre les digo, desde que entramos en el capítulo 7, investiguen un poco más y por sobre todo experimenten y dañen las cosas, echen a perder las cosas, que de esa forma ustedes se van a dar cuenta de cuáles son los errores que están cometiendo. Si nos vamos un momento arriba, vamos a darnos cuenta de que cada uno de los elementos que tiene esta red convolucional van a ser el filtro, el tamaño del núcleo, las zancadas y el acolchado. Filtro, 32 filtros, le vamos a explicar. El tamaño del núcleo va a ser un núcleo 5x5, o sea, va a ser una matriz 5x5. El paso, vamos a dar un paso de una fila o una columna, cualquiera de las dos. El padding va a ser same, que same en este caso creo que era el de rellenarlo con ceros, ¿vale? Está el de rellenarlo con ceros, el de rellenarlo con la media de los datos y otro que no me acuerdo ahorita cuál es. Por defecto casi siempre se rellena con ceros, ¿sí? De todas formas, no es que eso sea un paso súper importante. Depende también de cómo ustedes estén resolviendo el ejercicio. O más que ejercicio, ya yéndonos de un punto de vista más práctico a nivel empresarial, qué es lo que ustedes estén haciendo con ese producto, ¿vale? El tipo de formato, ¿vale? En este caso, no soy tan fanático de colocarle eso. Esto sí, son cositas que me van a permitir a mí identificar cuáles son las capas dentro de, bueno, mi modelo en general. Yo le coloco un nombre, en este caso comp1, y la función de activación, relu, que es la más, se podría decir que la más común. Y nosotros lo habíamos también comentado el lunes. Aquí agregamos una capa de MacPudding, la ventana va a ser de 2x2, ¿vale? Y el nombre va a ser pool1. Y lo último que vamos a estar agregando, bueno, lo penúltimo, es la otra capa de convolución con 64 filtros, el kernel del mismo tamaño, 5x5, el stripe de 1x1, el padding same, igual,
el nombre con 2 y la activación ReLU, misma activación normal. Recuerden que el max pooling no lleva funciones de activación, ¿sí? Por si acaso. Y lo último que vamos a estar agregando es otra capa de pooling. Si le agrega algo full connect, no estamos bien. Aquí lo único, lo último que se añade, que no salió aquí directamente, bueno, sí, esta es la capa de aplanado. Esto es una capa full connect. Esto es lo único que le agrega. Eh, por lo demás, creo que resaltar algo más, pero no tendría nada que resaltar en este caso. Ahora, bien, todos están claros con lo que se hizo hasta el momento. Coméntame. Súper, excelente. Ya lo que se está agregando aquí, bueno, esta no es la capa completamente conectada, ¿vale? De cierta forma lo es, pero para efectos prácticos no nos referimos a eso directamente. Ya van a ver por qué. Porque lo que nosotros hacemos es sencillamente agregar aquí una capa densa, ¿sí? Con 1024 neuronas o unidades, podría decir así. Cada una de las diferentes capas que podemos agregarle a un modelo viene con cierto tipo de atributos que nosotros podemos ir cambiando. Casi todas van a ir con la función ReLU. Softmax me sirve al final para nada más lanzar las características finales, o sea, para la clasificación final. Y por eso es que tiene 10. En este caso solamente tendría 10 clases a las cuales puede pertenecer. Es al final sencillo, ¿sí? Porque si ustedes se dieron cuenta, esto funciona prácticamente como una especie de plantilla para todos los demás proyectos que ustedes puedan estar generando en el futuro. Eso sí, la recomendación en lo personal es que, recomendación personal y profesional, investiguen bastante, ¿sí? No se queden solamente con lo que yo les puedo estar diciendo aquí. ¿Por qué? Porque esto al final, bueno, es producto de un pensamiento empresarial. Lo que uno quiere es que ustedes directamente se puedan lanzar al mundo empresarial, que entiendan todo lo que está detrás, sí, pero que se pulan con la experiencia. Y la experiencia requiere que ustedes lean, ¿no?, algunos ejemplos ya establecidos de lo que son redes neuronales convolucionales, que empiecen a experimentar con los algoritmos que ustedes tienen aquí, hagan su propio algoritmo y vayan viendo cómo cambia si yo hago una que otra modificación dentro de las capas o me omito capas. Esa es la forma más práctica y rápida de poder entender qué es lo que pasa. Y ustedes pueden ir guardando eso porque las redes neuronales se pueden exportar mediante Keras, Keras también. Eso es bastante útil, de verdad. Y aquí son, bueno, en este caso terminaron de hacer toda la compilación. Aquí lo hicieron desde una terminal de Python, por eso es que se vio así. Aquí no. Ese cambio estuvo raro, pero bueno, suponiendo nosotros no estuvo mal. Le dieron solamente 20 epoch, o sea, como máximo 20, que son los 20 intentos en los que se puede ajustar, ¿vale? Y ya todo esto es una representación de cómo se va a comportar el modelo. Prepárense. ¿Qué tal? Pérdida y precisión del conjunto de datos de entrenamiento y validación. Ok, nosotros vamos a ver aquí la función de pérdida y la precisión, ¿sí? Lo que nosotros estaríamos representando aquí, muy tranquilamente, es uno, cómo se comportó la función de pérdida, cómo se hubiese comportado para un caso particular el que nosotros queríamos lograr, y cómo se comportó la precisión, o sea,
¿Cuál es la diferencia entre el valor original y el valor que nosotros obtuvimos? Ya de por sí con sencillamente el ejemplo que yo les había dado anteriormente, que ya revisen la precisión, con una precisión del 75-80% ustedes están más que bien. Sí. Si ustedes por cuestiones del destino quieren sacar este gráfico para mostrarlo a otra persona, bueno, están en su derecho, lo pueden hacer. Sean conscientes que tienen que hacer todo este trámite para poder sacar eso. Así tal cual. Entonces, sí es prácticamente plantilla para los dos gráficos, para el de pérdida y para el de precisión. Yo, en lo personal, cuando estoy prototipando alguna red neuronal, ya sea convolucional o no, lo que hago es muéstrame la precisión final y la pérdida. Si yo veo que la pérdida se mantuvo más abajo de 0,5, que normalmente eso es lo que va a estar ocurriendo, si vamos acá, bueno, 0,05, normalmente lo que yo mido. Yo doy eso como por sentado, pues. O sea, que esa función de pérdida se aproximaba a lo que yo quería que se aproximara, que era cero. Y mido la precisión, ¿vale? Cabe destacar que aquí en particular está raro porque tiene una precisión del 99,42%. En esos casos está sospechoso, está raro. No digo yo que la red neuronal esté mal, pero cuando es súper, súper preciso, siempre tienen que tener en cuenta que a lo mejor ustedes pudieron no haber estado usando la cantidad de datos de entrenamiento lo suficientemente grandes como para tener un entrenamiento óptimo. Y que al momento de utilizar más datos, o sea, ampliar los datos de entrenamiento, la precisión puede bajar. Y si la precisión baja al aumentar los datos de entrenamiento es bueno porque nos damos cuenta de que a lo mejor allí hay una falla. Porque si nosotros agarramos y reducimos los datos de entrenamiento y tenemos una precisión bastante alta, estamos sesgando el modelo. ¿Sí? Estamos evitando casos, bueno, valores atípicos, casos borde, cositas que tienen que ver con cómo se va a comportar el modelo en la vida real. Por eso es que de todo el dataset que ustedes vayan a utilizar para poder entrenar un modelo cualquiera, una buen modelo tendría ese comportamiento de 60-40, 60 para el entrenamiento, 40 para la validación. Si te quieres ir un poquito más allá, 70-30, 70% para el entrenamiento y 30% para la validación, ¿vale? La validación lo único que te dice a ti es, bueno, cómo se comportó el modelo en una circunstancia real, por así decirlo. Hizo todos los cálculos y vimos, ok, bueno, eh, en una circunstancia real en la que yo no le ajusté los pesos, dijo que tuvo el 90% de precisión, o sea, el 90% de las veces acertó a la predicción que era. Eso a nosotros nos parece bien, sobre todo porque también tenemos que considerar que para la validación tiene que haber un número lo suficientemente grande de, de elementos con los que comparar. ¿Sí? Lo último que yo les puedo mencionar acerca de esto es que por favor tengan cuidado sobre la cantidad de información que ustedes también están pasando, porque no es lo mismo tener un dataset. Por ejemplo, aquí voy a ser más genérico. Un dataset con 10 imágenes, ¿vale? A tener un dataset con 1000 imágenes. Si tenemos solamente 10 imágenes y yo utilizo el 70% de 10 viene siendo prácticamente 7 imágenes y 3 para validación. O sea, no hay suficiente información en ese dataset para que la red neuronal se entrene correctamente y sea utilizada en un proyecto o directamente como producto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos bastante información, siempre y cuando la información sea útil, podemos lograr un modelo lo suficientemente preciso. O sea, no tampoco estoy hablando del 100%, pero lo suficientemente preciso como para lograr lo que nosotros queremos. Y bueno, yo creo que a partir de aquí es
se queda acá. Hoy revisamos prácticamente todo esto y para lo que quedaría del sábado me falta esa pequeña cosita que dejé por fuera hoy, ¿sí? Ya después, bueno, lo verán en el video. Particularmente quería hacer esto hoy así, es sencillamente para que a ustedes les quedaran claros algunos tips y directamente yo poder interactuar con ustedes. Ustedes me lo dijesen, si no entendían o si entendían, para que lo vieran, ¿vale? Vieran cómo se comportaba todo, cómo se hacía todo y esa explicación de las matrices que generalmente confunden a más de uno cuando lo ven por primera vez, obvio. Y porque soy consciente que muchas veces ustedes no ven los videos que uno les sube de forma asíncrona. O sea, yo soy consciente también. Y el propósito es que aprendan y es por eso que estoy haciendo esto hoy, ¿vale? Y bueno, chicos, este, por hoy hemos terminado el contenido del clásico, ¿vale? Sí, directamente. O sea, se vienen tiempos complejos en los que yo necesito que ustedes entiendan, porque directamente van a hacer algún producto que requiere que ustedes comprendan lo que ustedes hicieron. Y es por eso que soy tan duro o fastidioso con esto, se podría decir así. Y bueno, prácticamente este es el corazón y alma de lo que es el proyecto Samsung Innovation Campus destinado a la inteligencia artificial, ¿vale? Las redes neuronales afinal, Deep Learning. Este es el punto cúspide del conocimiento que habíamos adquirido estas últimas semanas. ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? ¿Les gustó la clase? ¿Qué les pareció? ¿Se aburrieron? ¿Se confundieron? ¿Hubo algo que no entendieron? Coméntenme. ¿Qué les pareció? ¿Convulsionaste? No, convolucionaste. Sergio, lo vi en YouTube, profe. Tú convolucionaste. No, pero si tienes alguna duda, la puedes preguntar de lo más tranquilo, Sergio, ¿viste? Porque, no, y ahorita que te faltan matrices. Pues poquito. ¿Qué otra cosita? Yo voy a tratar de subir los videos lo más rápido posible. Lo que pasa es que, como tenía un video pendiente por ahí de la otra sección, no quise subir directamente tampoco los de esta sección. O sea, estuve atrasado por un asunto que ocurrió con ese video. Pero ya a partir de mañana le voy a montar todo lo que les debo, que sería a partir de mañana voy a tratar de que también sea a partir de hoy, que sería el del sábado, el del lunes y este, ¿sí? Entre hoy y mañana se los monto todos en el canal de YouTube. Que por favor entonces hagan caso a lo que dijo Sergio. Si de repente no entendieron algo que no me quisieron comentar a mí, vuelvan a ver el video y si siguen sin entender, bueno, me buscan directamente. Yo no les voy a negar la explicación, ni mucho menos poder repetir algún concepto que yo ya haya dado, ¿sí? Juan dio la asistencia ya terminando. Ya justamente un minuto para que se termine todo, dio la asistencia. Sí, sí, la lanza, poquita. También Valentín. Casi que ya a las 10:30 para mí, 10:30 de la noche para mí, me escriben por privado. No, profe, ya aquí está la asistencia, Tom. Luis también. Está bastante interesante. Voy a copiarlo, que también lo quiero ver. Estos temas siempre me interesan. Y me lo voy a mandar a mí mismo. Todos estos muchachos están dormidos, creo. Y bueno, chicos, ya hoy por hoy.